La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Bien, mis amados hermanos, el tema de hoy es llenos del Espíritu Santo. Es un tema que en lo personal me ha inquietado e interesado durante mucho tiempo. Y es mi deseo, como hijo de Dios, a pesar de las luchas que cada uno de nosotros enfrentamos, vivir y experimentar esto en mi vida cada vez más. Y espero que después que lo hayamos estudiado y usted conozca de qué se trata, tenga también el deseo de experimentarlo. Y me refiero a la llenura del Espíritu Santo. Mucho se nombra entre nosotros, los cristianos evangélicos, la frase llenos del Espíritu Santo. Incluso pedimos ser llenos del Espíritu Santo en algunas oraciones. Por otro lado, es un tema que se ha tornado polémico, no porque así lo determine la Biblia, la palabra de Dios, sino por algunos movimientos religiosos que los han polemizado. Y en muchos casos existe una idea equivocada acerca de la llenura del Espíritu. Y por eso, como siempre debemos hacerlo, vamos a considerar este tema a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que dice la palabra de Dios, que es nuestra única fuente de autoridad en todo asunto de fe y de doctrina. Y les invito a buscar en la Biblia, en Efesios 5:8. Dice la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por este momento que nos das de escuchar tu palabra. Tu Espíritu, Señor, nos guíe. Tu Espíritu siembre la palabra en nuestros corazones. Libra, Señor, nuestras almas del maligno, y que esta palabra quede sembrada en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando dice el apóstol Pablo en este versículo que acabamos de leer, porque en otro tiempo éramos tinieblas, el apóstol Pablo está haciendo alusión a una condición espiritual pasada. Pero inmediatamente pasa a un estado en tiempo presente, cuando dice: mas ahora soy luz en el Señor. Lo que significa, mis hermanos, que ha habido una transición y que nos posiciona en un nuevo estatus espiritual, que es el de ser luz. Es decir, cuando éramos tinieblas, según lo dice la misma carta a los Efesios, andábamos siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo que no agradaba a Dios, en la vanidad de nuestra mente, en la vanidad de nuestros pensamientos, siendo desobedientes a Dios, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos que son malvados de continuo en la vida de un hombre no regenerado por el Espíritu Santo. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Aunque éramos biológicamente muy vivos, andábamos espiritualmente muertos. Éramos cadáveres andantes espiritualmente, bajo el dominio y potestad de Satanás, a quien la misma carta a los Efesios cataloga como el príncipe de este siglo. Y eso es lo que significa esa primera parte del versículo 8 de Efesios 5. En otro tiempo erais tiniebla, pero ahora somos luz. Y luz es lo opuesto a las tinieblas. Hay un antagonismo entonces expreso acá en este versículo que no deja lugar a dudas. O se está en el reino de las tinieblas, comandado por Satanás y sus demonios, o se está en el reino de la luz, comandando por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. No hay un terreno neutral. Y nosotros fuimos llamados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora que somos luz, en ese sentido se nos da un mandamiento. Y vea la segunda parte de ese versículo que leímos. Dice: andad como hijos de luz. Es cierto que una vez que experimentamos el nuevo nacimiento, hay una nueva naturaleza en nosotros. El cristiano
hermanos, ahora, una vez que la naturaleza nueva, la naturaleza divina ha sido insuflada en él por el Espíritu Santo, permanecerá en una lucha constante, porque hay ahora en él dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza. La naturaleza pecaminosa heredada de Adán, que es común a todos los seres humanos y que es mala, y que se opondrá ahora a la nueva naturaleza que tenemos a través de la regeneración del Espíritu Santo. Esa nueva naturaleza es una naturaleza santa, porque es el mismo Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Y aún, mis hermanos, la vieja naturaleza hace morada en nosotros. Y el apóstol Pablo exhorta a los efesios y a sí mismo a nosotros hoy día a que nos caractericemos por tener una conducta propia de lo que concierne a la luz. Si decimos que somos cristianos, hay un comportamiento característico común a los cristianos que es ordenado por Dios, el cual no es otro que andar como cristianos. ¿Y cómo ando como cristiano?, se preguntarán. Mis hermanos, es interesante que el apóstol Pablo, en los capítulos 4 y 5 de la carta a los Efesios, establece una cantidad importante de mandamientos para los cristianos. Esos mandamientos son lo que deberían ser el estándar de vida de cada uno de nosotros, para que podamos cumplir con esa premisa de andar como cristianos, como hijos de luz. Pero por supuesto, la intención de Pablo no es abrumarnos a nosotros con una lista de mandamientos que configure una especie de legalismo, sino que más bien señala que a la par de que Dios nos da esos mandamientos, Dios también nos da la solución. Por ejemplo, ¿cómo vivir de la manera que Dios quiere que vivamos si nosotros no tenemos ni la fuerza, ni la capacidad, ni la potencia, ni la estrategia, ni la inteligencia para nosotros vivir una vida justa delante de Dios por nuestros propios esfuerzos personales? Y qué interesante es, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo, a la par de que por 2 capítulos enteros comienza a dar mandamientos de cómo nosotros debemos andar o comportarnos como cristianos, él nos dice cómo es que podemos vivir de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, la cual no es otra que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso fue que leímos Efesios 5:8. Si usted lee los capítulos 4 y 5, se dará cuenta de que esos son prácticamente puros mandamientos sobre el comportamiento cristiano. Y después que Pablo da estos mandamientos, llegamos al versículo 18 y ubíquelo allí, Efesios 5:18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es decir, después de hablar de cómo tenemos que comportarnos, de que debemos ser humildes, que tenemos que apartarnos de la inmoralidad sexual en sus diferentes facetas, de malas palabras, de bromas vulgares, de malos comportamientos, de codicia, de idolatría, entre otros. Después de que Pablo habla de todo esto, el apóstol viene y nos dice que Dios, en su misericordia, no solamente nos da la orden de lo que tenemos que hacer, sino que también nos da el poder para hacer su voluntad, siendo este poder el Espíritu Santo en nosotros. Y llama la atención lo que dice: no os embriaguéis con vino. Damas y caballeros, aunque sabemos que la Biblia prohíbe toda clase de embriaguez, no es improbable que en ese versículo el apóstol Pablo esté haciendo alusión al contexto histórico que atravesaba la iglesia de Efesios. No es improbable que Pablo esté haciendo alusión a las orgías, a los desenfrenos que imperaban en los cultos o fiestas que se celebraban al dios pagano Baco, que en la mitología griega es Dionisio,
Baco, el dios del vino. Y el culto a ese falso dios consistía en una mezcla de borracheras, de locuras, de éxtasis emocionales, de desenfrenos y de manifestaciones incluso de falsas lenguas que llevaban a los que practicaban esto a creer tener una comunión con el dios Baco. Entonces el apóstol Pablo, en contraposición a eso que tal vez ellos estaban acostumbrados a hacer, les dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es decir, desenfreno. Antes bien, y aquí viene el mandamiento, es decir, ¿cómo voy a dejar de tomar? ¿Cómo voy a dejar de participar en desenfreno? ¿Cómo voy a dejar de mentir? ¿Cómo dejar de fornicar? ¿Cómo dejar de adulterar? ¿Cómo dejar el orgullo, las divisiones, el resentimiento, los pleitos? Todo lo que Pablo enuncia en los capítulos anteriores. ¿Cómo dejar todo aquello que Dios dice que debemos dejar? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, lo dice la segunda parte del versículo. Y esa es la respuesta de Dios. Si ese versículo 18 no estuviese allí en esa epístola de Efesios, la haría una carta legalista. Sería un total legalismo. Es por ese versículo, mis hermanos, que nosotros podemos decir que la carta de Efesios no es una carta legalista. Porque a la par de que Dios da los mandamientos de cómo debe vivir el cristiano y qué debe practicar el creyente en Jesucristo, da también la solución. Y esa solución es a través del Espíritu Santo. La Santa Trinidad trabajando de manera armoniosa en ese proceso de salvación en cada uno de nosotros. Por eso la pregunta importante de hoy es: ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Si la palabra de Dios nos está diciendo que para tener una vida justa en la práctica diaria se requiere ser lleno del Espíritu Santo, entonces tenemos que aprender qué es ser lleno del Espíritu Santo. Y para entender qué es ser lleno del Espíritu Santo, en primer lugar vamos a responder: ¿qué no es ser llenos del Espíritu Santo? Porque hay tanta confusión que vale la pena aclarar esas ideas erróneas que hay en cuanto a esto. En segundo lugar, una vez despejadas esas falsas ideas de lo que es ser llenos del Espíritu Santo, llegar hasta la comprensión de qué es ser llenos del Espíritu Santo. Después haré una observación adicional, si nos da tiempo, de cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. En primer lugar, ¿qué no es ser lleno del Espíritu Santo? Mis hermanos, ser lleno del Espíritu Santo no es creer que el Espíritu Santo es el que me ayuda a cumplir lo que me ordena la palabra, cuando a la final soy yo con mis esfuerzos personales quien me estoy imponiendo para cumplirlos. En segundo lugar, ser llenos del Espíritu Santo no es lo mismo que ser habitados por el Espíritu Santo. Muchas personas lo interpretan así. Creen que ser llenos del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos posee a nosotros. Pero la Biblia nos afirma a nosotros claramente que desde el día en que nosotros creímos en el mensaje del Evangelio, desde ese día ya nosotros somos habitados por el Espíritu Santo. Amén. El día que nos convertimos, ese día vino el Espíritu Santo a nosotros, nos regeneró y desde entonces habita en nosotros. Por eso es que ser lleno del Espíritu Santo no es esperar que el Espíritu Santo venga. No es correcto, por ejemplo, esas frases que escuchamos: Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es que va a venir, sino que ya está en nosotros. No le podemos decir que venga al que ya esté en nosotros, ¿verdad? Entonces ser lleno del Espíritu Santo no es esperar que Él venga a nuestras vidas. Tampoco ser lleno del Espíritu Santo significa que Dios nos va a dar un poco de más medida del Espíritu Santo, que es la idea que comúnmente tenemos. Muchos pudiesen pensar que el Espíritu Santo es como el agua
y nosotros como los vasos. Que entonces ser lleno del Espíritu Santo es como agregarle agua a ese vaso hasta que ese vaso se desborde. Y entonces comenzamos a decir, lléname, lléname, lléname. Cuando el Espíritu Santo no es un líquido, no es ni siquiera una energía, ni usted una batería. El Espíritu Santo es una persona. Entonces ser lleno del Espíritu Santo no significa que vamos a ser llenos hasta el tope de un líquido espiritual. Ser lleno del Espíritu Santo no es eso. ¿Por qué? Porque incluso el Señor Jesucristo, hablando del Espíritu que Él tenía, que era el Espíritu Santo, ¿qué dijo Jesús? Que el Padre no da el Espíritu por medida. Es decir, el Padre no da el Espíritu Santo por goteo. Eso está en Juan 3:34, dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios nos da su Espíritu completo, hermanos, a todos los creyentes. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo no significa ser lleno como un vaso por un líquido hasta el tope. Ser llenos del Espíritu Santo tampoco es lo mismo que ser bautizados en Él. El bautismo del Espíritu Santo es diferente a la llenura. El bautismo del Espíritu Santo es algo posicional. Es lo que todos nosotros recibimos cuando nos convertimos al Señor por su gracia. En el momento en que somos regenerados, en ese mismo momento somos bautizados por el Espíritu Santo, porque Él viene a morar en nosotros y nos sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, haciéndonos miembro entonces del cuerpo de Cristo. Ocurre a un nivel divino, sin ninguna reacción. Eso es por decreto de Dios. Otros creen, mis hermanos, que ser lleno del Espíritu Santo es tener una experiencia dramática o extática, que es otro concepto muy metido en la mente de muchos creyentes. Algunos creyentes piensan que ser lleno del Espíritu Santo es cuando sienten una especie de energía en todo su cuerpo y dicen que hasta los pelitos se le engrifaron. Otros creen que ser llenos del Espíritu Santo es sentir éxtasis emocionales, cosquilleos o cosas por el estilo. Mis hermanos, no es así. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, no es algo experimental. Así como cuando usted fue justificado, usted no sintió nada. Asimismo, el bautismo con el Espíritu Santo no es algo que se siente. La llenura del Espíritu Santo sí es algo experimental y que se puede ver, que podemos notar, que podemos percibir. Mis hermanos, otros piensan que ser llenos del Espíritu Santo es ser sellados por Él, cuando la palabra nos dice que al igual que el bautismo, eso ocurre en el momento de nuestra salvación. Ser sellados por el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de que el día que partamos de este mundo es para estar en el cielo ante la presencia del Señor. Y por todo lo que hemos venido viendo, es que en la Biblia no encontramos ningún mandato a que seamos habitados por el Espíritu Santo o a que seamos sellados por el Espíritu Santo, ni tampoco hay ningún mandato a ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya todo eso aconteció desde el día en que usted se arrepintió y aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Lo que sí existe en la Biblia es el mandato, un imperativo, a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Es interesante que la expresión sed llenos del Espíritu Santo es un mandato en presente, continuo y pasivo, de una palabra griega que se dice pleró. Es interesante, mis hermanos, que la frase como debe leerse, si esto es un mandato en presente, continuo y pasivo, es estén siendo llenos todo el tiempo del Espíritu Santo. Lo cual implica lo siguiente: ser llenos del Espíritu Santo no es una opción que tiene el creyente.
tampoco es un privilegio, sino que es una orden y es un mandato de Dios. Ese mandato está conectado con la libre elección. Usted puede escoger ser o no ser lleno del Espíritu Santo. Si nosotros no obedecemos ese mandato, no podemos obedecer los demás mandamientos de la Biblia. ¿Por qué? Porque el poder y la fuerza que Dios nos ha dado para cumplir cualquier mandamiento en la Biblia es precisamente por medio de la suministración del Espíritu Santo. De allí que si no somos llenos del Espíritu Santo, entonces no vamos a poder cumplir esos mandamientos. Los mandamientos se convertirían en un terrible legalismo para nosotros. Caeríamos en lo mismo del antiguo pacto. Por cuanto el Espíritu Santo es quien nos llena, es por lo que tenemos el poder de cumplir con lo que Dios nos demanda en su palabra. Algunos hermanos pudiesen llegar a pensar que ser llenos del Espíritu Santo no es algo necesario, y más bien deciden vivir una vida cristiana fresca, light, tropical. Decir, no, ya yo tengo la salvación, ya yo sé que yo no la pierdo. Entonces, no quieren compromiso en la iglesia. Dicen, quiero ir a la iglesia, pero yo no quiero compromiso con Dios. Quiero ir a la iglesia, pero yo no quiero servir. Ellos piensan que tal vez ser cristiano es algo chévere. Pero mis hermanos, ¿dónde está la llenura del Espíritu Santo? ¿Dónde está la obediencia a Dios, por ejemplo, para cumplir con la gran comisión del Evangelio? Quiero recordar algo, amados. Si llegásemos a pensar que no es necesario ser llenos del Espíritu Santo cada día en nuestra vida espiritual, eso es pecado de resistencia al Espíritu Santo. Porque es un acto flagrante de desobediencia a Dios ante este mandato de que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y como les dije, es un mandato en presente continuo y pasivo, y eso lo voy a explicar un poco más adelante. Pero explicado todo esto y despejado algunas falsas ideas que pudiesen prevalecer dentro de nosotros, ahora sí procedo a contestar directamente qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Bíblicamente, ser lleno del Espíritu Santo significa dejarle el control total de nuestra vida a la persona divina del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Para qué entonces estaría el Espíritu Santo en nosotros? Y vuelvo a repetirles, el Espíritu Santo no es un líquido, no es una energía y nosotros la batería. Él no es el agua y nosotros los vasos. El Espíritu Santo es una persona. No es que Él va a ser derramado para llenarte. Ser lleno del Espíritu Santo es dejarnos que Él tome el control de cada acción, de cada pensamiento, de cada decisión, de cada emoción de nuestra vida completa. Ser lleno del Espíritu Santo es dejarnos controlar por Él. Significa que le cedemos el control absoluto a su soberanía en nuestras vidas para que con autoridad Él haga lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Todos los cristianos somos habitados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Pero no significa eso que todos han cedido el control de sus vidas al Espíritu Santo. Hay resistencia al Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo es ser gobernados por Él. Por eso les hice énfasis en el verbo y les dije que está en presente continuo y pasivo. Lo que significa, amados hermanos, que no somos llenos del Espíritu Santo por nosotros mismos. No es que nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, sino que es algo que nosotros permitimos que suceda en nosotros. Eso es lo que significa que el verbo sea en pasivo. El autor es el Espíritu Santo. Lo único que podemos hacer nosotros es permitirle que tome control de nuestras vidas, que nos llene, que nos use. Debemos permitírselo, no lo podemos producir. Al decir que ese verbo está en presente, significa también que no podemos pensar, oiga bien,
que la llenura que tuvimos el día de ayer nos va a servir para ser llenos ahora, o que la esperanza que tenemos de ser lleno el día de mañana nos va a servir para ser llenos ahora. El mandato es que cada día tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, en contraste al hecho de morar, de bautismo y sellado del Espíritu Santo, que son dados permanentemente el momento de la salvación. Hace algún tiempo quizás alguien fue quizás la persona más entregada al Señor y hoy no lo sea. No podemos pretender vivir de las glorias del pasado. El que cree estar firme, mire que no caiga. Cada día tenemos que ser llenos. ¿De quién? Del Espíritu Santo, para la vida cristiana práctica de cada día. Para ser más específicos, entonces, hermano Moisés, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es importante la riqueza de la palabra griega pleró, usada en el mandato que da el apóstol Pablo. La palabra griega pleró tiene tres grandes connotaciones. En primer lugar, la palabra pleró se usa para describir aquel viento que llevaba las velas de los barcos de aquel entonces. Para los barcos de velas poder moverse sobre las aguas, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué los impulsa? El viento. Esa acción del viento llenando las velas es pleró. Y eso tiene un gran significado para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que ser llenos del Espíritu Santo es vivir en este mundo impulsados, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo que nos llena cada día. En segundo lugar, pleró también significa aquella permeabilidad o impregnación o empapamiento de algo. Por cierto, así como un papel absorbe el agua, así también lo hace la sal a esas sustancias que dan putrefacción a la carne. ¿Qué hace la carne con la sal? La sal absorbe esos fluidos que pudren la carne y la preserva la preserva de la descomposición. Entonces esa acción de la sal absorbiendo el líquido de la carne para preservarla es también una figura para explicarnos que estar llenos del Espíritu Santo es el control que Él tiene de tal manera de nuestra vida que nos preserva y nos satura tanto que lo que hablamos, sentimos y hacemos glorifica cada vez más y más a Dios y ya no más al mundo. En tercer lugar, pleró tiene también el significado de control total. Es decir, cuando una persona se siente triste, todo su ser lo refleja, aún su voz, sus sentimientos y hasta su forma de vestir. Es igual con la palabra pleró, porque la palabra pleró se usa también para describir cuando alguien está controlado por la ira, por el resentimiento, por el miedo o por el mismo Satanás. Cuando la Biblia dice que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, significa que estamos dominados por Él, que tenemos que aprender a ser dominados por el Espíritu Santo, de manera que así como el vino embriaga y controla al que se embriagó, así el Espíritu Santo, cuando se le permite que Él nos pueda controlar, glorifiquemos a Dios cada día de nuestras vidas. Por eso dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Así, mis hermanos, que sí es algo experimental, algo que se experimenta en nuestras vidas. Y es porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo que pudo hacer todo lo que Jesús hizo. Es a través de la llenura del Espíritu Santo que Jesús fue al desierto, fue lleno de poder, predicó con valentía, sanó a los enfermos, hizo grandes milagros y prodigios y se entregó a sí mismo en la cruz por el poder del Espíritu Santo. Es por estar lleno del Espíritu Santo que Esteban pudo hacerle frente a la muerte y glorificó a Dios cuando estaba siendo apedreado. Es por estar lleno del Espíritu Santo que Pedro se armó de valor para predicar en Pentecostés, donde creyeron aquel montón de gente en ese día. Y así hay otros ejemplos.
¿Qué llevó a esos hombres a hacer la voluntad de Dios con valentía? Ser llenos del Espíritu Santo. No fue la metodología o las estrategias, sino sus vidas llenas del Espíritu Santo, que los embistió a ellos de poder, a los creyentes de la iglesia primitiva, para transformar todo el mundo desde que sucedió el Pentecostés hasta hoy día que nosotros estamos acá. Por eso es, hermanos, que el ser llenos del Espíritu Santo es lo que nos ayuda a nosotros a desprendernos de nuestros deseos carnales y de las normas y objetivos de este sistema mundano. Es la misma llenura del Espíritu Santo lo que nos ata a la voluntad de Dios, a actuar con valentía en el reino de Dios. Es cuando la persona está llena del Espíritu Santo que está dispuesta hasta morir por Cristo. Así que ser llenos del Espíritu Santo es que Dios tiene tanto control de nuestra vida que todo lo demás tiene una importancia secundaria, mis hermanos. Porque lo único que nos importa cuando somos llenos del Espíritu Santo es el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces, si ser llenos del Espíritu Santo es ser transformados por Él, mientras le cedemos el control de nuestras vidas, la pregunta que nos puede surgir entonces es: ¿cómo cedemos el control de nuestras vidas al Espíritu Santo para que Él nos transforme? Ubique 2 Corintios 3:18, lo cual nos responde de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién nos transforma? El Espíritu Santo es quien nos transforma. ¿Y cómo viene la transformación? Viene de contemplar la gloria de Cristo. La llenura del Espíritu Santo viene de contemplar el rostro de Jesús cada día. La llenura del Espíritu Santo es una consecuencia de vivir con una conciencia permanente en la presencia personal y la deidad y la gloria de Jesús, permitiéndole que domine nuestras vidas. Y por lo tanto, si contemplamos la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria. Entonces, ¿dónde y cuándo es que nosotros contemplamos el rostro de Dios? ¿Dónde lo contemplamos cada día? La respuesta es sencilla, pero contundente: en la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que Satanás cegó la mente de los incrédulos para que no puedan ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Porque la gloria de Dios la vemos en la gloria de Cristo, y la gloria de Cristo la vemos en su palabra. Sin la palabra no podemos conocer a Jesús, y sin conocer a Jesús, usted y yo no podemos conocer a Dios, porque Jesús es Dios. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es cuando contemplamos la gloria del Señor. ¿Y dónde contemplamos la gloria? En las Escrituras, en la palabra. Por lo tanto, mis hermanos, el único lugar donde podemos contemplar el rostro de Dios para ser llenos de su Espíritu es en la palabra de Dios. Hasta que Cristo no nos sepa dulce, el pecado no nos va a saber amargo. No nos daremos cuenta de nuestro estado si no somos examinados por la palabra de Dios. Entre más conozcamos a Jesús, mucho mejor percibiremos la necesidad de su señorío, de que Él es soberano sobre nosotros, enteramente la necesidad de obedecerle a Él siempre, de vivir para Él todo el tiempo. Y en la medida en que nosotros rindamos nuestras vidas a la gloria de Jesús, es decir, a la obediencia a la palabra, cada día entonces veremos y experimentaremos cómo el Espíritu Santo nos satura y nos controla
a través de la misma palabra que Él inspiró. Lo hemos leído, pero tal vez usted no crea que la llenura del Espíritu Santo sea así, porque a veces queremos que se nos den fórmulas. Bueno, hay una fórmula y yo le invito a buscar Colosenses capítulo 3 y tenga allí en su mano también el versículo de Efesios capítulo 5, los versículos 18 al 20. Marque esos dos, vaya a Colosenses 3, 16 y 17. Vemos en Efesios 5, 18 al 20 que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las manifestaciones de ser lleno del Espíritu Santo? Allí lo vemos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Colosenses 3, 16 y 17, ¿qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Son pasajes paralelos. Todo es consecuencia de ¿qué, mis hermanos? De que el versículo comienza diciendo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y se producen esos resultados. Cuando la palabra de mora en abundancia en nosotros, sucede eso. Cánticos nuevos, salmos, himnos, gratitud de corazón a Dios, todos dando gracias a Dios Padre en el nombre de Jesús. Mis hermanos amados, ser llenos del Espíritu Santo no es otra cosa que hacer que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras vidas. En otras palabras, ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de la palabra de Dios. La manera que cada día tenemos de ser llenos del Espíritu Santo es ser cada día llenos de la palabra de Dios. Un cristiano cuyo corazón no esté lleno de la palabra de Dios no puede estar lleno del Espíritu Santo. Por eso es que con autoridad se puede decir que la llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con éxtasis emocionales, no tiene nada que ver con éxtasis corporales, no tiene nada que ver con experiencia mística o esotérica o con alguna fórmula secreta en la Biblia. Ser lleno del Espíritu Santo es hacer que la palabra more en abundancia en nosotros. Por eso se habla de llenura. No es simplemente que more, sino que more en abundancia. ¿Cuándo es que somos llenos? Cuando amamos la palabra, la memorizamos, la estudiamos, la entendemos en su contexto real y la obedecemos. Porque de nada nos sirve a nosotros conocer todo lo que está en la palabra si no la vamos a obedecer. Cuando hacemos eso, estamos caminando llenos del Espíritu Santo. Cuando hacemos estas cosas, no es buscando éxtasis corporales o toques de pastores superungidos para ser llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, ser llenos del Espíritu Santo incluye la confesión de pecados diariamente, la rendición de nuestra voluntad, intelecto, cuerpo, tiempo, dinero, posesiones, talentos. Es la rendición de todos nuestros deseos delante de Dios. Por eso requiere morir a los deseos de nuestra carne. Pero es imposible morir a los deseos de nuestra carne si la palabra de Dios no mora en abundancia en nosotros. Porque la palabra de Dios es la que nos da testimonio de la gloria de Cristo Jesús. El Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios. En el momento en que lo necesitamos, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios.
Por eso es que debemos ser llenos de la palabra. Mis hermanos, la última interrogante que debemos responder y que es espectacular es, hermano, ¿cómo sabemos si en verdad estamos llenos del Espíritu Santo cada día? ¿Hay manifestaciones reales en una persona que está llena del Espíritu Santo? Claro que hay manifestaciones en una persona llena del Espíritu Santo. Y eso es lo que continúa en los versículos 18 al 21 de Efesios 5. Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo para explicar cada una de ellas. Pero sí hay manifestaciones y son hablando y entonando alabanzas al Señor, dándole acción de gracias todos los días por medio de Cristo. Y tercero, sometiéndonos a los demás creyentes en el temor de Dios cuando se nos demanda. Así que, mis hermanos, hemos visto a través de este mensaje que ser llenos del Espíritu Santo es una orden de Dios. Amén. Es dejarnos controlar cada día por el Espíritu Santo, de tal manera que nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Aprendimos también cómo ser llenos del Espíritu Santo. Es cuando la palabra de Dios mora abundantemente en el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Aunque un cristiano, sabemos que todo cristiano tiene el Espíritu Santo, no significa, mis amados hermanos, que le haya cedido todo el control de su vida al Espíritu Santo. Y este mensaje que yo les he dado hoy, se lo predico a ustedes, pero también me lo predico a mí. Porque es mi anhelo y mi deseo también vivir una vida llena del Espíritu Santo. Olvidando ciertamente lo que quede atrás, proseguimos hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento del Señor. ¿Cómo lo vamos a lograr, mis hermanos? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o desenfreno. Más bien, seamos todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Pueden ponerse de pie y vamos a orar. Amado Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tuya es la gloria, Señor, tuyo es el poder. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra para conocerte más, para aprender a vivir como quiere que andemos. Pero no solo eso, Señor, sino que en tu gracia y en tu amor nos proviste del Espíritu Santo para ayudarnos a cumplir con eso que usted nos demanda en su palabra. Él nos da el poder para continuar, para testificar de ti, para vivir vidas santas, vidas agradables delante de tus ojos. Señor amado, en lo que hayamos ofendido este mandamiento, lo que lo hayamos incumplido, te pedimos perdón. Provoca en nosotros ese deseo de cada día estudiar tu palabra, Señor, y obedecerla, para que vivamos llenos del Espíritu, para que seamos conducidos por el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a caminar contigo. Gracias te doy. Bendice la vida de cada uno de los hermanos, de cada oyente en esta mañana. Si a alguien, Señor, le ha llegado este mensaje, que sea tu Espíritu Santo ministrando en su corazón, haciendo la obra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Rey vencedor. Amén y amén. La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná.